en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1. Gloria a Dios. Génesis capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer y vamos a humillarnos delante del Señor. Amén. Dice así la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Padre, gracias, mi Señor. Gracias, Padre, por haber tenido misericordia de los que hemos creído, Señor. Sabemos que no es del que quiere, Padre. Mucha gente aparentemente te está buscando allá afuera, Señor, y no te conoce, Padre. Mucha gente dice llamarse cristiano, Padre, y tú no le has dado la fe, ni le has concedido el arrepentimiento verdadero, Señor. Pero a los que hemos creído, Padre, te agradecemos de todo nuestro corazón, mi Señor, el que nos hayas rescatado de esa vida vana, vacía, de ese camino de muerte y de la condenación eterna, mi Señor. Gracias, Padre. Sabemos lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. Estábamos ciegos, estábamos muertos, y ahora vemos, ahora te conocemos, Señor. Ahora tenemos temor de Dios, ahora tenemos amor hacia Dios, amor hacia nuestro prójimo, Señor. Gracias porque has cambiado nuestro lamento en baile, nos has ceñido de alegría. Gracias por la paz de Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento humano. Gracias, mi Señor, por la vida eterna. Y gracias por estos momentos, Padre, que vamos a ser expuestos al poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo, mi Señor. Seguimos rogando por la edificación de la iglesia, Padre, para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, y seguimos pidiendo misericordia por aquellos que aún están muertos en sus pecados y delitos, Señor. En el nombre de Jesús. La iglesia dice amén. Gloria a Dios. Seguimos con nuestro tema, Canaán, la tierra de bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí están esperando la nueva Jerusalén? ¿Qué es la nueva Jerusalén, hermano? Nuevo cielo y nueva tierra. ¿Qué es la nueva Jerusalén? ¿Qué le espera a este cielo y a esta tierra? Destrucción. Dice el apóstol Pedro, que están reservadas para ser destruidas por fuego. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos estamos preparando ya el arca para irnos con el Señor? Y la que estás hablando, ¿ya estás preparando tu arca? Porque viene el diluvio, dile, viene el diluvio. Viene la destrucción a este planeta. ¿Y quiénes van a ser librados de la ira de Dios? Solamente los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo que estar seguro, hermano, si ya estoy en Canaán. Si sigo en Egipto, voy a sufrir la ira de Dios. ¿Qué vamos a sufrir si seguimos en Egipto? Tengo que tener la seguridad de que ya estoy en Canaán. ¿Cómo sé que estoy en Canaán? Diga, por la fe en el Señor Jesucristo. Todo el que cree en el Señor Jesucristo es hijo de Dios. Todo el que cree en el Señor Jesucristo, sus pecados le han sido perdonados. Todo el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. ¿Qué tiene el que cree en el Señor Jesucristo? Vida eterna. Vaya usted a Deuteronomio 4. Hoy vamos a ver otro tema que se llama pueblo entendido. ¿Cómo se llama? ¿Cómo saber si estamos en Canaán? Diga, somos pueblo entendido. ¿Qué es pueblo entendido, hermano? A ver. Diga, yo entiendo, comprendo el evangelio de Dios. A ver, ¿cuántos entienden y comprenden el evangelio del Señor? Vamos a verlo aquí. Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Aquí Dios nos da su palabra para que la obedezcamos. ¿Cuántos dicen amén? No añadas a la palabra que yo os mando, ni disminuyas de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Mas vosotros que seguiste a Jehová vuestro Dios, todos están como. ¿Cómo está el que está siguiendo a Dios?
vivo. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Todo aquel que es hijo de Dios, ¿cómo es? Diga, entendido. Entiende el evangelio de Dios. Hermano, cuando alguien no entiende el evangelio de Dios, es porque es incrédulo. ¿Cómo es el que no entiende el evangelio de Dios? Es incrédulo. Cuando alguien dice estar en Canaán, es alguien que ya tiene la fe de Dios. ¿Qué tiene, hermano? Dice la palabra de Dios en Hebreos: por la fe entendemos. A ver, ¿por la fe qué? Alguien que entiende el evangelio de Dios, ¿qué tiene? Tiene la fe que viene de Dios. Dice el apóstol Pablo que cuando alguien no entiende el evangelio, es porque el príncipe de este mundo cegó su entendimiento. ¿Qué cegó? Y dice que es un incrédulo. ¿Cegó el entendimiento de quién? De los incrédulos. Cuando alguien no es alguien entendido en lo que es el evangelio de Dios, y ahorita lo voy a explicar, es porque es un incrédulo. No tiene la fe que viene de Dios. Cuando Dios le da la fe a alguien, le da la capacidad de poder ver el reino de Dios. A ver, ¿qué ve alguien que tiene la fe de Dios? Diga, ve el reino de Dios. Sabe que fue traído del reino de las tinieblas, donde servía el pecado, fue trasladado al reino de su Hijo Jesucristo. Y él está entendido de que antes servía a Satanás, antes servía al pecado, y hoy ¿a quién sirve? Sirve a Dios, al Señor Jesucristo, y sirve a la justicia. ¿A qué sirve, hermano? Diga, a la justicia. ¿Por qué no dicen amén, hermano? A ver, ¿cuántos entendidos hay aquí? A ver, lo hemos estado enseñando. Los hijos de Dios entendemos a qué fuimos llamados. Diga, yo entiendo a qué fui llamado. El Señor me trajo de las tinieblas a su luz. El Señor me dice ahora, sé santo como yo soy santo. Y yo puedo entender eso. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio se trata de ser santos. El evangelio se trata de amarnos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué se trata el evangelio? Dice la escritura que quien no ama es porque es un incrédulo. No tiene el amor de Dios, por eso es que no puede amar. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Hay gente que quiere en sus fuerzas vivir el evangelio, si ni siquiera lo puede entender. Porque nadie va a entender el evangelio si no es por la gracia y misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué la gente pervierte el evangelio? ¿Por qué la gente hace cada quien su evangelio? Porque no entiende. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Entendió? ¿Entendió el evangelio del Señor? El Señor le dijo, sé santo. ¿Y cómo vivía el pueblo de Israel? En pecado. Fornicaban, eran idólatras, eran mentirosos, eran codiciosos, tenían avaricia. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ¿por qué no entendió el pueblo de Israel el evangelio? Porque eran incrédulos. Solamente por medio de la fe podemos entender, diga, por medio de la fe podemos entender. Hay gente que no le hace falta crecer espiritualmente, lo que le hace falta es la fe. ¿Cuántos entienden eso? A ver. Hay gente que viene conmigo y me dice, hermano, por más que quiero dejar este vicio, por más que quiero dejar de hacer esto, no puedo. Lo que te falta es la fe. Porque la fe es el poder de Dios para poder vivir en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, vamos a verlo. Isaías 1:3. ¿Por qué el pueblo de Israel no entendió? Porque eran ¿qué? Incrédulos. Incrédulos, vamos a verlo. Isaías 1:3. Este pasaje ya lo hemos leído, hermano. Pero hoy tiene que quedar claro. Tengo que ser un pueblo entendido. ¿Cuántos dicen amén?
Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel, ¿qué? No entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y si sigue usted leyendo, le dice gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Todo aquel que sigue practicando el pecado, ¿entenderá de qué se trata el evangelio? ¿Cuántos han leído que dice la escritura? ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? A ver, ¿qué dice la palabra? Pero dice, ¿o no sabéis? ¿Cuántos de aquí sí saben? A ver. ¿Cuántos ya tienen el entendimiento? Está escrito que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos ya entendemos esto, hermano? Y si lo entendemos, ¿qué hacemos? Nos apartamos del pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué hace un entendido en Dios, hermano? Endereza su camino. ¿Qué hace un entendido en Dios? Y el que sigue practicando el pecado es necio, sin entendimiento. ¿No le ha resplandecido qué? El evangelio de Cristo. ¿No le ha resplandecido qué? El evangelio de Cristo. Vaya usted a 2 Corintios 4:4. ¿Por qué alguien no puede vivir el evangelio del Señor? Porque está cegado. 2 Corintios 4:4. Conmigo viene mucha gente a decirme, mi esposo no cambia, mi esposa no cambia, mis hijos no cambian. ¿Cuál es la respuesta? Son incrédulos. ¿Qué son? Incrédulos. ¿Cómo los tiene Satanás? Vean, vamos a verlo aquí, 2 Corintios 4:4. Desde el 3. Pero si nuestro evangelio está, ¿cómo está? Aún encubierto. ¿Entre quiénes está encubierto? Entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, ¿qué hace? Cegó el entendimiento de los incrédulos. Vean un incrédulo cómo tiene su entendimiento. ¿Cómo tiene su entendimiento? Cegado. No lo puede entender. Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A ver, ¿a quién les está cegado el entendimiento? Al incrédulo. ¿Cómo se cae el velo de alguien que no ve, hermano? A ver, ¿alguien sabe cómo se cae el velo? Por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué los judíos siguen teniendo un velo? No han creído en Jesucristo. Vamos a verlo ahorita. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, vaya usted a Efesios 5:15. Cuando alguien tiene la fe de Dios, hermano, uno conoce la voluntad de Dios. ¿Qué conoce uno, hermano? La voluntad de Dios. Yo sé a qué fui llamado. Yo sé de dónde me rescató el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo tenemos que andar? Como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. A ver, ¿qué sabe alguien que es hijo de Dios? Sabe la voluntad de Dios. Sabe que fue llamado a vivir en santidad, en amor, en obediencia, en temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí entienden que fuimos llamados a servir a Dios? A ver, ¿cómo servimos a Dios? Diga, en obediencia. Todo aquel que obedece a Dios está sirviendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo el que desobedece a Dios, ¿a quién está sirviendo? A Satanás. Lo hemos enseñado muchos años ya. O sirves a Satanás o sirves a Dios. ¿Sirves al pecado? ¿A quién estamos sirviendo? A Satanás. ¿Cuántos podemos entender esto? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el gentil no lo entiende. El incrédulo no lo puede entender porque está cegado. Vean lo que dice ahí Efesios 4:17. Vean cómo el gentil no lo puede entender.
el incrédulo. Esto pues digo requiero en el Señor, 4:17, que ya no andes como los ¿quién? Como los gentiles. Un gentil es alguien que no cree en Jesucristo. ¿Cómo anda un gentil? Anda en la vanidad de su mente. Lo que más le preocupa a un gentil es la vida terrenal, es gozar de los placeres de este mundo, es acumular riquezas. Está buscando las cosas que el diablo le está ofreciendo. No está buscando los tesoros del cielo, no está preparándose para la venida de Cristo. ¿Cuántos de aquí están preparando para la venida de Cristo? A ver, ¿qué estás haciendo para estar preparado cuando venga Cristo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Te examinas todos los días si tu fe es verdadera? ¿Te examinas a la luz de la palabra? ¿Tendré la fe verdadera? ¿Estaré caminando en el evangelio de Cristo o ya habré hecho mi propio evangelio? ¿Sabe cuánta gente ya hizo su propio evangelio? Y dice, esto sí, pero esto no. Esto sí me gusta, pero esto no me gusta. Sí quiero que Cristo me salve, pero no quiero que Cristo se meta en mi vida. Yo quiero vivir mi vida a mi manera. ¿Qué hizo con el evangelio? Ya lo pervirtió. Ya hizo su evangelio a su medida. Ya hizo su Dios a su medida. Y el evangelio ya está establecido. ¿Cuántos en amén? Entonces, ¿el gentil cómo está? ¿Cómo andan en su mente? Vacía. 18. ¿Cómo tienen su entendimiento? Entenebrecido. ¿Qué más dice? Ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice la Escritura que cuando alguien oye la palabra de Dios y es de un corazón duro, ¿qué sucede? ¿Cuántos han leído la palabra del sembrador? A ver, ¿qué sucede cuando alguien oye la palabra y es de un corazón duro? ¿No han leído la parábola del sembrador? ¿Qué sucede? No la entiende. ¿Qué sucede? A ver, ¿cuántos de aquí han oído que ames a tu esposa? ¿Y cuántos ya empezaron a crecer a amar a su esposa? ¿Y el que no ama a su esposa? Es de un corazón duro. No puede entender la palabra de Dios. No puede entender que si no ama a su esposa, no ama a Dios, no se ama a sí mismo y va rumbo a la condenación eterna. A ver, ¿cuántos en amén a eso? Vamos a verlo porque a lo mejor ni lo has leído. Mateo 13:19. Mientras se va al tamalero. Porque si por sí no entienden, imagínense. Mateo 13:19. A ver, ¿qué dice aquí? Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿qué pasa? No la entiende. Viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Porque hay gente que escucha la palabra, Dios dice, ama a tu esposa, ama a tu prójimo, ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Y por qué no puede amar? Porque es un incrédulo. Solo el que tiene la fe verdadera puede entender las cosas de Dios. A ver, ¿cuántos dicen amén? Alguien que no puede amar a su esposa, hermano, es porque no tiene el amor de Dios en su corazón, lo dice la Escritura. Dios es amor. El que ama conoce a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el que no ama no conoce a Dios. El amor del Padre no está en él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el evangelio se trata de amor, dígala, el evangelio se trata de amor. Puedes tener conocimiento bíblico, puedes servir en la iglesia, puedes ser pastor, y si no tienes amor, dice la Escritura, no eres nada. ¿Cuál es la evidencia de un verdadero hijo de Dios? Que ama. ¿Cuál es la verdadera evidencia de un hijo de Dios? Que ama, porque Dios es ¿qué? Amor. ¿Quién puede entender esto? Solo los entendidos, solo los que Dios les ha dado la fe, la capacidad de poder entender el lenguaje de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
No puede haber gente en la iglesia, yo todavía escucho gente que dice que no lo puedo perdonar. Bueno, te digo una cosa, sigue siendo un incrédulo. Y el príncipe de este mundo te tiene cegado para que no te resplandezca el evangelio de Cristo. Porque el evangelio se trata de amar, de perdonar, aún a tus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vaya usted a 2 de Timoteo 3:7. Si el que está a tu lado sigue odiándote, maldiciéndote, descargando su coraje contra ti, hoy sabes que es un ¿qué? Incrédulo. No ha nacido de nuevo. Puede tener conocimiento bíblico, pero no ha nacido de nuevo. 2 de Timoteo 3:7. Estas siempre están aprendiendo. Hay gente que nunca termina de aprender. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. Vean, cuando alguien es alguien corrupto de entendimiento, que no entiende el evangelio, está reprobado en la fe. ¿Está reprobado en qué, hermano? En la fe. Alguien que no entiende de qué se trata el evangelio está reprobado en cuanto a su fe. ¿Cuántos ya entienden el evangelio? A ver, ¿cuántos de aquí entendemos que estábamos separados de Dios? ¿Cómo vivíamos cuando estábamos separados de Dios? En pecados y delitos, pero ya fuimos reconciliados con Dios y nos fue dado su Espíritu Santo, nos fue dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que ya no vivamos más para el pecado, sino para Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién puede entender esto? Solo los hijos de Dios. El que no es hijo de Dios tiene un velo. Vamos a verlo aquí en 2 de Corintios 3:14. En 2 de Corintios 3:14, la Biblia enseña que los incrédulos tienen un velo. Y por eso es que no pueden entender la palabra del Señor. 2 de Corintios 3:14. Aquí está hablando de los judíos, pero aplica a todo aquel que aún no tiene la fe verdadera en Cristo. Pero el entendimiento de ellos, ¿qué le pasó a su entendimiento de los judíos? Se embotó. Embotar es endurecer. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cuando alguien realmente tiene la fe verdadera en Cristo, le es quitado un velo. Y en ese momento puede entender el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si el que está a tu lado, tú lo conoces y no vive el evangelio, es porque sigue teniendo ese velo, porque sigue teniendo un corazón duro, porque sigue resistiendo la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice ahí mismo, en el 14? Dice, cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Vea dónde está el velo en su corazón. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuántos quisieran, de los que no viven el evangelio, que ese velo les fuera quitado? Es convertirte al Señor, entender que Jesucristo es el Señor, es Dios, es el Salvador. Fuera de Él no hay quien salve. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que está preocupada por su salvación, y la salvación está asegurada cuando tú has creído quién es Cristo. Lo veíamos el día miércoles. Cristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuántos tienen la seguridad de que tienen la vida eterna? Porque crees en quién, en el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la evidencia? Que entiendes el evangelio. ¿Que entiendes qué? El evangelio. Y eres santo, como dice la palabra, sed santo como yo soy santo. Ámense unos a otros como yo os he amado. ¿Cuántos dicen amén? Vaya usted a Romanos 9:30. Romanos 9:30.
Cuando alguien es incrédulo, no puede entender la justicia de Dios. ¿Qué no puede entender? Los judíos se fueron al infierno porque no entendieron la justicia de Dios. No entendieron cómo es que Dios salvaba. Dios salva a todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vean a alguien que tiene un velo y que no puede entender el evangelio. Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, ninguno de nosotros íbamos tras la salvación. ¿Qué alcanzamos? La justicia. Por la misericordia de Dios nos fue revelado Cristo. Es decir, la justicia que es por fe. ¿Cómo justifica a Dios, hermano? Por fe. Todo el que cree en Jesús es justificado, dice la Escritura. Mas Israel, vean al pueblo de Israel, iba tras una ley de justicia. ¿Qué pasó? No la alcanzó. Hermano, ten cuidado. Dile que está a tu lado, ten cuidado. Si estás buscando la salvación por tus obras, ten cuidado. Platicaba yo con una hermana en la semana. Ella me comentaba que no había orado en la mañana y que en su trabajo estuvieron a punto de, estaban persiguiendo creo a un ratero, algo así. Y ella se espantó porque dijo que le dio miedo que en ese momento se muriera y no se había puesto a cuentas con Dios. Y yo le dije, la salvación, hermana, no es por lo que yo hice en este día. A ver, ¿cuántos entienden eso? A ver, ¿por qué es la salvación? ¿Porque yo me porto hoy bien? ¿Porque yo oré hoy en la mañana, por eso voy a ser salvo? ¿Por qué somos salvos? A ver, porque hemos creído que Jesús murió por mis pecados. Y si realmente has creído, ¿quién te puede quitar la salvación? Tú tienes que vivir todos los días de tu vida con la seguridad de que no importa dónde mueras, si oraste ese día o no oraste, tú te vas con el Señor. Porque estás confiando en la justicia de Dios. ¿En qué estás confiando? A ver, en la fe en el Señor Jesucristo. La fe no la puedes perder hoy, hermano. No es de que hoy crees y mañana como no oraste, pues no crees. No, la fe nos es dada para siempre. ¿Cuántos dicen amén? El que realmente ha creído hoy va a creer por toda la eternidad. No puede decir mañana no creo, hoy sí creo. No, el que ha creído todos los días cree que Jesús murió por sus pecados. Y todos los días está buscando la santificación. ¿Qué está buscando? Todos los días está buscando a Dios para crecer espiritualmente, porque para eso fue llamado, para ser llevado a la estatura del varón perfecto. Pero la salvación ya la tiene asegurada por medio de Cristo. ¿Cómo buscaba Israel la salvación? Por sus obras. ¿Cómo la buscaba? ¿La alcanzó? No la alcanzó. Nosotros que no la buscábamos, la alcanzamos. ¿Por qué? Por la fe. ¿Cómo la alcanzamos? Por la fe. Otra vez dice allí el 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. A ver, dile que está a tu lado, ¿tú estás seguro que si mueres ahorita te vas con Cristo? ¿Cómo sabemos si ya entiende esta persona? Porque tiene la seguridad. No está confiando en su condición actual. A ver, si confiáramos en nuestra condición actual, ¿cuántos podríamos decir tengo la seguridad de irme con el Señor? Nadie. Todos somos imperfectos. ¿Cuántos amén? ¿Qué nos da la confianza? La obra de Cristo. Cristo ya murió por todos mis pecados. Y fui traído al reposo. Diga, yo estoy en el reposo de Dios. Yo descanso siempre en la obra de Cristo. Cuando alguien te pregunta, ¿eres salvo? Sí. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por todos mis pecados. ¿Cómo estás? Diga, tranquilo, en paz, confiado. ¿Cuántos dicen amén? Y de ahí partes para buscar ¿qué? Tu crecimiento todos los días. Porque la evidencia de un verdadero hijo de Dios es que está buscando cada día su crecimiento espiritual. Amén. ¿Qué dice Romanos 10:1? Veamos a ver a alguien que está ciego, incrédulo, que no entiende de qué se trata el evangelio.
Dice el apóstol Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel. ¿Para qué oraba el apóstol Pablo? Para salvación del pueblo de Israel. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿Qué tenía el pueblo de Israel? Celo de Dios, pero no conforme a ¿qué? A ciencia. Israel no era un pueblo entendido. ¿Por qué? Porque era un pueblo incrédulo. Iban tras la justicia, tras sus obras, por medio de sus obras. 3, porque ignorando la justicia de Dios, vean lo peligroso que es no entender la justicia de Dios, ¿eh? Espero que entendamos lo peligroso que es no entender la justicia de Dios. Cuando alguien ignora la justicia de Dios, ¿qué hace? Procura establecer su propia justicia. Ten cuidado, hermano, de que un día pienses que por tus obras vas a ser salvo. Ten cuidado, porque en ese momento eres declarado reprobado y te espera la condenación eterna. Cuando alguien te pregunte ¿por qué eres salvo? Porque por la fe el hombre es justificado. Por la fe el hombre es ¿qué? Justificado, lo dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cómo somos justificados? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Las obras para qué son las obras? Para evidencia de que tengo una verdadera fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué son las obras? Para evidencia de que mi fe es verdadera. Si yo digo que creo en Jesucristo y no tengo obras, mi fe es falsa. Pero no soy salvo por mis obras, soy salvo por la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién puede entender esto? Los hijos de Dios, los entendidos de Dios, a los que se les ha sido revelado la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vaya usted a Filipenses 3. ¿Han leído al apóstol Pablo todo lo que él era como judío? ¿Se ha visto que él era irreprensible en cuanto a la ley? Fariseo de fariseos y se sentaba a los pies de Gamaliel, era un hombre que guardaba la ley. ¿Sí lo ha leído? ¿Cómo tuvo todas esas cosas Pablo? Como basura. ¿Cómo tienes que tener todas tus buenas obras, todo lo que haces? Jamás te atrevas a traer delante de Dios tus obras. Hay gente que le reclama y le dice: Señor, te estoy sirviendo y me pasa esto. Te estoy haciendo ya esto, estoy diezmando, estoy ofrendando y creo que me va peor. Esa gente no ha entendido lo que es el evangelio. Mira, fíjate el apóstol Pablo, todos sus grandes logros en el 3:7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Ponga atención, el evangelio se trata de conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué se trata el evangelio? Alguien que entiende de qué se trata el evangelio, todos los días está buscando conocer a su Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ponga atención cómo estaba esperando el apóstol Pablo a Cristo. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. A ver, ¿cómo estás esperando a Cristo? Por la fe en Él. ¿Qué va a venir a buscar Cristo cuando venga a la tierra? Fe. Él, aunque tú tengas fe, tú te vas con el Señor Jesucristo. ¿Qué es fe? Confianza total en lo que Él ya hizo en la cruz. Cuando Él estuvo en la cruz dijo: consumado es. Todo el que crea en mí tiene vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo saber si hemos creído? Nuestras obras dan testimonio de que hemos creído en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿en qué justicia estás confiando tú para que te vayas con Cristo? En la justicia de Dios, que es por medio de la fe en ¿quién? En el Señor Jesucristo. Gálatas 2:16. Alguien que es entendido sabe
sabe que nadie será salvo, nadie, ninguno será salvo por las obras de la ley, ninguno. Y esto es algo que sabemos, diga, yo lo sé, soy pueblo entendido de Dios. Mire, vea lo que dice Gálatas 2:16, sabiendo, a ver qué palabra ve ahí usted, sabiendo, todo hijo de Dios sabe que el hombre no es justificado por las obras de la ley. A ver, ¿somos justificados por las obras de la ley? No, los incrédulos son los que están buscando su salvación por medio de obras, de sacramentos. Nosotros sabemos que nadie, ninguno, ¿cuántos dicen amén? Sino ¿por qué? Por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, dice el apóstol Pablo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ¿cuántos? Nadie será justificado. Hasta aquí, ¿cuántos tienen dudas de la justificación, de la justicia de Dios? ¿Nadie? ¿Cuántos de aquí podrían decir, yo soy justo por la fe en el Señor Jesucristo? Y me están perfeccionando, diga, me están perfeccionando. ¿Qué nos están haciendo? Nos están perfeccionando. Somos gente inmadura. Somos gente que todavía necesitamos crecer en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que comenzó la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a terminar. ¿Amén? ¿Se acuerda usted cuando Cristo le decía al pueblo de Israel, quien no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene vida? ¿Se acuerda? Ahora, ¿qué les estaba queriendo decir? A ver, quien no cree en mí y en el sacrificio que voy a hacer, porque yo dije que derramaré mi sangre para el perdón de sus pecados. ¿Cuántos de los judíos entendían? No podían entender. Terminaron diciéndole, ¿cómo vamos a comerte? Vamos a verlo, mire. Juan 6:51. ¿Por qué no podían entender, hermano? A ver. Eran incrédulos. ¿Cómo eran? Incrédulos, no entendían. Juan 6:51. Ya lo tiene usted. Cristo les dice a los judíos, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su sangre? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué tiene, hermano? Y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Qué es comer su carne y beber su sangre? Creer en su sacrificio, hermano. Creer que Él tuvo que morir y derramar su sangre preciosa para el perdón de mis pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí saben cómo fuimos rescatados? ¿Cómo fuimos rescatados? Por la sangre preciosa de un cordero sin mancha. ¿Cómo fuimos rescatados? Con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, destinado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Luego dice otra vez en el 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, ¿qué pasa si yo creo en el sacrificio de Cristo? Vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? A ver, ¿por qué no la podían entender? Eran gente incrédula, hermano. Cuando alguien se aparta del evangelio,
¿Qué está evidenciando cuando alguien se aparta del evangelio? A ver, que es una persona incrédula, jamás entendió lo que era venir a Cristo. A ver, ¿cuántos de aquí han entendido que somos pámpanos? Y que por la misericordia de Dios fuimos injertados ¿en quién? En Cristo. Diga, yo fui injertado en Cristo. Y Cristo dice, yo soy la raíz que te sustento. ¿Qué es Cristo? Separado de mí, eres una rama que se va a secar y va a ser echada al lago de fuego. Cuando alguien entiende esto, ¿podrá uno separarse de Cristo? ¿Y por qué hay gente que se separa de Cristo? Porque hay gente que dice, hoy sí creo, mañana estoy desanimado, me pasó algo, ya no quiero saber nada del Señor, y se termina yendo de Cristo. ¿Por qué? Jamás entendió lo que es el evangelio de Cristo. Cuando alguien entiende el evangelio de Cristo, jamás, por nada del mundo se va a separar de su Señor. Porque sabe que de eso depende su salvación. Lo hemos enseñado. ¿Cuántos de aquí ya están seguros que no le hacemos ningún favor al Señor? A mí, cuando inició esta iglesia, hubo gente que me decía, yo vengo con usted, pero si me pone a servir. O sea, ¿qué estaba pensando esta persona? A ver, que me estaba haciendo un favor a mí. Hay gente que piensa que al venir a este lugar me está haciendo un favor a mí o al Señor. No, el Señor ha tenido misericordia de los que estamos aquí. Y por eso aquí vivimos como agradecidos porque tuvo misericordia de nosotros. Si no fuera por su gracia, ¿quién podría estar en este lugar? Nadie, es su gracia y misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando alguien no entiende, se va a apartar del Señor. ¿Qué dice ahí? En el 60, ¿verdad? Al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. A ver, ¿cuál era el problema en el 64? Porque alguien no puede entender el evangelio. No lo cree. Simple y sencillamente alguien que no vive el evangelio es porque no lo cree. Quien cree, miren, quien cree que Cristo va a venir, ¿cómo vive, hermano? A ver, ¿cómo vive quien cree que Cristo va a venir? Está velando, está orando, se está congregando, está sirviendo, está buscando la santidad, porque es un creyente. A ver, alguien que se dice cristiano, que supuestamente está esperando a Cristo porque por ahí escuchó que va a venir Cristo, y sigue robando, es un incrédulo. ¿Cómo es? Y sigue fornicando, y sigue emborrachándose, y sigue adulterando. Es un incrédulo, hermano. Aunque se diga cristiano y aunque predique la palabra de Dios, es un incrédulo. Porque el verdadero creyente sabe que tiene que estar velando y orando porque su Señor va a venir como ladrón por la noche. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo está el verdadero creyente? Velando y orando. ¿Cuántos han leído eso, hermano? Vamos a verlo ahorita. Mire, ¿qué dice Juan 8:43? Con esta enseñanza quiero que muchos entiendan por qué hay gente que no cambia. Con esto quiero que entendamos por qué hay gente que no puede entender lo que es el evangelio. Si quiere se congrega, si no quiere no se congrega, si quiere sirve, si no quiere no sirve. Es gente incrédula. Juan 8:43. Dice Cristo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Se lo está diciendo a la gente que no puede entender. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A ver, ¿por qué hay gente que como que no entiende que tiene que dejar el pecado?
¿Por qué habrá gente que no entiende que tiene que dejar el pecado? O que tiene que amar. Todo el que no ama está pecando, ¿eh? A ver otra vez, todo el que no ama. Porque ¿qué es el amor? No hacer mal al prójimo. Cuando yo no amo, ¿qué le estoy haciendo a mi prójimo? Lo estoy dañando. ¿Le estoy haciendo qué? Un mal. Si yo ofendo a mi esposa con groserías, con malas palabras, con maldiciones, le estoy diciendo, ¿sabes qué? No te amo, te quiero dañar, te quiero lastimar. Esa persona en ese momento es una persona ¿qué? Incrédula. ¿Es una persona qué? Incrédula. No le ha resplandecido el evangelio de Cristo. No es un pueblo entendido que sabe de qué se trata el evangelio. Y Cristo dice, ¿por qué no puedes entenderme? Porque eres hijo del diablo. ¿Si dice así o no dice así? Mateo 16:5. Vamos a ver a los apóstoles en su caminar con el Señor, cuando eran hombres que no tenían fe. Mateo 16:5. ¿Sí se acuerda que Cristo les decía hombres de poca fe? ¿Por qué Cristo les llamaba hombres de poca fe? Porque no entendían el evangelio, no lo entendían. Mateo 16:5, ¿lo tiene usted, hermano? Dice así: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? ¿Cómo los llamó? A ver, quiero que entienda esto, hermano. Cuando usted no entiende el evangelio es porque es hombre de poca fe. Ellos no entendían. Cristo les está diciendo: guárdate de la doctrina de los fariseos y saduceos. ¿Y qué estaban pensando ellos? En algo literal, en el bolillo. Decían: oye, nos lo está diciendo porque no trajimos pan. No podían entender el lenguaje espiritual. ¿Por qué no lo podían entender? Porque eran gente que no tenía fe. Dice: hombres de poca fe, que no tenéis pan. ¿No entiendes? A ver, ¿qué les dijo? ¿No entiendes aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogiste? ¿No cuando no había pan el Señor les proveía? Porque hay gente que no cree que Jesús lo va a sustentar. A ver, no tiene fe. Cuando alguien busca primero el pan de allá afuera y después busca el pan de aquí adentro, es porque no tiene fe. ¿Qué pan hay que buscar primero? ¿Cuál pan dijo Cristo que buscáramos primeramente? Su palabra. Dijo: trabajen por este pan que les va a dar vida eterna. ¿Sí dijo o no dijo así? ¿Y por cuál trabaja el hombre? Un incrédulo, para él lo más importante es el bolillo de allá afuera. Para él lo más importante es no morirse de hambre, aunque espiritualmente no coma la palabra de Dios. ¿Cuántos entendidos hay aquí? A ver, ¿para cuántos de aquí lo más importante es la palabra de Dios todos los días? A ver, ¿todos los días lees la palabra? ¿Todos los días tienes un tiempo para leer la palabra, para oír predicaciones? ¿Todos los días? Eres un pueblo entendido, porque sabes que este es el pan que da vida eterna. Y dijo Cristo: si buscas este pan primero, yo te doy el otro. ¿Cuántos lo pueden creer? A ver, ¿sí lo crees? ¿Qué dijo Cristo? A ver, otra vez, ¿qué dijo Cristo? Si yo busco primero este pan, ¿qué pasa? Él me da el otro. Pero la gente incrédula no dice: no, yo no le creo. Yo voy a buscar primero el otro y después, si me sobra tiempo, buscaré este pan. No entiende, diga, no entiende. ¿Sí les dijo aquí que no entendían o sí? ¿No entiendes aún? Luego en el 11. ¿Cómo es que no entiendes que no fue por el pan que os dije que os guardases de la levadura de los fariseos y saduceos? ¿Cómo es que no lo entiendes? 12. Entonces entendieron
que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. A ver, ahorita, ¿cuántos ya entendieron que tienes que trabajar por el pan que da vida eterna? Dile a tu lado, a que está a tu lado, ¿ya entendiste que debes de trabajar por este pan? A ver, pregúntale, ¿ya entendiste que debes de trabajar por este pan? Si lo conoces, dile, porque te voy a checar si realmente todos los días te humillas, lees la Biblia, clamas a Dios, porque si no sigue siendo un ¿qué? ¿Cuántos de aquí checan a su familia si ora o lee la Biblia? A ver. ¿Cuántos de aquí están preocupados por si se va a salvar toda su familia? A ver. ¿Alguien de aquí cuando ves a tu pareja que no lee, le dices? Le dices, oye, ¿por qué no lees la Biblia o no eres hijo de Dios? ¿Cuántos de aquí se preocupan por su pareja? A ver. Yo a mis hijas yo las llevo a mi trabajo y tienen que oír la palabra. Ahí tienen que oír la palabra, en que sea una predicación bien, pero la tienen que oír. Porque me preocupa mi casa, porque Cristo ya viene. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí se preocupan por su casa? Te digo una cosa, si tú no te preocupas es porque ni tú lees la palabra. Si tú no lees la palabra, menos le vas a exigir a tu familia que la lea, porque te va a decir, si tú no lo haces, ¿cómo me pides que yo lea mi palabra? Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad del hogar de preparar el arca en su casa? A ver, ¿quién tiene la responsabilidad? Si tienes a tu esposo al lado, dile, tú eres el responsable de preparar el arca para que nos salvemos toda la familia. Bueno, si es que cree, si no cree, no va a preparar el arca. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 7:14. Marcos 7:14. Marcos 7:14. Cristo está enseñando lo que contamina al hombre, ¿se acuerda usted? ¿Y qué le dicen los discípulos? A ver, ¿qué les dicen? Enséñanos esta parábola. A ver, ¿qué les preguntaron los discípulos a Cristo? Enséñanos. Vamos a verlo, mire, Marcos 7:14. ¿Ya lo tiene usted? Llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos. ¿Y qué les pidió? Entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. ¿Qué me puede contaminar de lo de afuera? Nada. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga. Recuerde que solamente tiene oídos el pueblo entendido. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. ¿Qué le preguntaron? Y les dice Jesús en el 18, también vosotros estáis así. ¿Cómo estaban? A ver, sin entendimiento. ¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpio todos los alimentos. 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué salen? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Cuántos de aquí guardan su corazón? A ver. ¿Cuántos de aquí se examinan qué hay en su corazón y qué sale de su corazón todos los días? Por ejemplo, hay gente que me dice, mi esposo todavía dice groserías. Ah, es que a lo mejor no tiene la fe de Dios. Porque el que tiene la fe de Dios, diga, entiende que de su boca no puede salir agua amarga. A ver, ¿qué hace un hijo de Dios? Entiende, él sabe que fue llamado a la santidad y que es luz de este mundo y que no puede dar un mal testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Diga, porque entiende que es hijo de Dios, ¿o no lo entenderá?
¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos ya guardan su corazón? ¿Cuántos ya guardan sus palabras? ¿Cuántos ya no maldicen, ya no odian? Si alguno no perdona, ¿estará examinando su corazón? ¿Estará guardando su corazón? Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice la Escritura? ¿De qué lo tienes que guardar? De que no haya amargura, de que no haya odio, de que no haya malos, estés maquinando hacerle el mal a alguien. Tienes que guardar tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿quién puede entender esto? Los hijos de Dios, los entendidos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 24:13. Lucas 24:13. Vamos a ver una historia de dos personajes que se decían discípulos de Cristo. Y les digo una cosa, no habían entendido el evangelio, pero se decían ser discípulos de Cristo. ¿Sabe usted por cuántos años Cristo les habló que era necesario que Él muriese y que iba a resucitar al tercer día? 3 años y medio. ¿Sabe cuántos entendieron? Ninguno de sus apóstoles entendió. El día que resucitó, no creían que había resucitado. El día que resucitó, después Pedro ya andaba pescando. No entendían. Y vamos a ver ahorita, mire, Lucas 24:13. ¿Lo tiene usted, hermano? Dice aquí, he aquí 2 de ellos iban, está hablando de discípulos de Cristo, el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿quién se les acercó? Y caminaba con ellos. ¿Quién caminaba con ellos, hermano? Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Vean a alguien que no puede tener a Cristo a su lado y no lo puede conocer. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Cómo estaba esta gente? Estaban tristes porque habían ya matado al Señor Jesucristo. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Vean, le estaban llamando ignorante a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, ¿qué dice? Profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. A ver, ¿qué dice que esperaban ellos? O sea, ellos, Cristo les dijo, yo soy. Y ellos dijeron, no creemos. Nosotros pensábamos que a lo mejor Él iba a redimir a Israel, pero jamás, ¿qué? Jamás lo creyeron. Luego, ¿qué dice en el 22? Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él, ¿qué? Vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? ¿Qué eran esos dos personajes? Incrédulos, ¿qué eran? Y no podían entender que Cristo tenía que morir y resucitar. No lo podían entender, porque eran gente que incrédula. Siempre un incrédulo, hermano, no va a poder entender el evangelio, no lo va a poder entender. Aquí dice el 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Se los está haciendo como pregunta,
¿Qué no entendieron que era necesario que Cristo muriera y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos. A ver, ¿qué pasó en estos incrédulos? Hermano, hay gente que necesita que le abran los ojos. Sigue cegado, sigue sin entender de qué se trata el Evangelio de Cristo. Cuando Cristo abre los ojos, ve lo que sucede. Entonces le fueron abiertos los ojos. ¿Qué pasa cuando a alguien le abren los ojos? Reconoce a Jesucristo. ¿Qué pasa? Reconoce quién es Jesucristo. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Y cómo nos abría? ¿Qué les abrió en ese momento? Hay gente, hermano, que no puede entender las escrituras. Ya lo explicamos al principio. No puede entender de qué se trata el Evangelio. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, ¿qué pensaban, hermano? ¿Por qué pensaban que veían un espíritu? No habían creído que Cristo iba a resucitar. A ver, ¿qué no habían creído? Cristo les estuvo diciendo: voy a ir a la cruz y al tercer día voy a resucitar. ¿Por qué se espantaron cuando lo vieron? No creían que iba a resucitar, hermano. ¿Cómo estaban ya? Estaban espantados. Luego dice ahí, 38, Él les dijo: ¿por qué estás turbado? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne, huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienes aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él los tomó y comió delante de ellos. Ponga atención en el 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué le falta a una persona que no cree el Evangelio y no lo vive? Que le abran el entendimiento, para que sea un pueblo entendido, que viva el Evangelio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Cristo ya viene. ¿Cuántos saben que Cristo viene? ¿Cómo sabemos quién lo está esperando? Alguien que lo entiende, diga alguien que lo entiende. ¿Saben cómo estaba la gente en los tiempos de Noé? Comiendo y bebiendo. Y no entendieron cuando vino la ira de Dios. En la iglesia mucha gente se va a quedar, está escrito en la palabra. Van a haber 10 vírgenes, ¿cuántas se van a ir? Las que se quedan, los que vienen a la iglesia y se van a quedar, es porque no entienden que Cristo ya está pronto a venir y que tenemos que estar velando y orando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo tiene que estar el pueblo entendido? Velando y orando. Vaya usted a Mateo 24:38. Mateo 24:38.
¿Cuántos saben que en los últimos tiempos el amor de muchos iba a enfriar? ¿No te da temor, hermano, que tú vayas a hacer un falso y que ya te estés enfriando? ¿No te da un poquito de temor? Cuando te quiere venir el desánimo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que clamar. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que humillarte y decirle: Padre, es tu gracia y misericordia la que me sostiene. ¿Cuántos dicen amén? Si no es por su gracia, hermano, no vamos a poder seguir adelante. Es su gracia. Mateo 24:38. Porque como en los días antes del diluvio, ¿cómo estaba la gente? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron. ¿Qué tenía esta gente que fue destruida por el diluvio? No entendieron, hermano. ¿Hasta qué? Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Solo los entendidos, hermano, solo el que entiende lo que es el Evangelio, que está viviendo el Evangelio, que todos los días se humilla, todos los días vive en oración, buscando al Señor, meditando en su palabra día y noche, es alguien que entiende que Cristo ya viene. ¿Cuántos dicen amén? Y el que no entiende va a ser llevado. Mire, dice el 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quién se va a quedar, hermano? Los que no entendieron, los incrédulos. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues. ¿Qué pide Dios a alguien que entiende esto? Velad. ¿Qué entiendes por velar? Tengo que estar despierto, velando, examinando mi corazón, examinando a mi familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo tenemos que estar? Velando, estando atentos, examinándonos. ¿Cuántos dicen amén? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, ¿qué haría? Velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, ¿cómo tenemos que estar preparados? Estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Primera de Tesalonicenses 5:1. Hermano, tenemos que vivir todos los días de nuestra vida como si fuera a ser el último día. ¿Cuántos se han puesto a pensar que hoy podía ser tu último día? A ver. ¿Sí despiertas cada día pensando que a lo mejor puede ser tu último día? ¿O piensas que tienes asegurado tu vida hasta morirte de viejito? A ver. La muerte te puede llegar en cualquier momento, hermano, a ti y a mí. La Biblia dice que somos como la neblina. Hoy estamos, al ratito quién sabe si estamos. ¿Y ya estás preparado? ¿Estás preparado para que si viene Cristo te vas? Hay gente que me dice que no venga, porque todavía ando haciendo cosas malas. Esa gente jamás se va a preparar, no ha entendido de qué se trata el Evangelio. ¿Cuántos podrían decir, Señor, ven, Señor Jesús? Ya estamos listos, Señor, por la fe en ti. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Tesalonicenses 5:1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros, ¿qué dice? Sabéis. ¿Pero de quién está hablando que saben? De los hijos de Dios. ¿Qué sabemos? Perfectamente que el día del Señor, ¿cómo va a venir? Como ladrón en la noche. Pero ponga atención, Cristo viene como ladrón para los incrédulos. Para nosotros lo estamos esperando. Estamos velando todos los días. Sabemos que va a venir nuestro Señor Jesucristo. No estamos dormidos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿para quién viene como ladrón en la noche? Para los incrédulos. Dice que cuando digan paz y seguridad, ¿qué les va a venir entonces sobre de ellos? Les va a venir una destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no van a escapar. Mas vosotros, hermanos, ¿a quién le está hablando aquí el apóstol? A los entendidos, a los hijos de Dios. No estás en tinieblas. ¿Verdad que los hijos de Dios no estamos en tinieblas?
porque conocemos la verdad. ¿Cuántos conocen la verdad? Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros no nos va a sorprender Cristo, lo estamos esperando. Porque todos vosotros sois hijos de luz. ¿Qué somos? E hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, ¿verdad que no? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. A ver, ¿de qué nos estamos vistiendo? De fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Cuántos ya entendieron de qué se trata el Evangelio? Cristo ya viene. Tenemos que estar santificándonos. Tenemos que estar creciendo en la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cerramos con esta cita, hermano. Vaya usted a Daniel 12, versículo 2. Daniel 12. Gloria a Dios. A Daniel le fueron revelados los últimos tiempos. Y Daniel no lo entendía y le dijeron que era para el último tiempo. Daniel 12, 2. ¿Ya lo tiene usted? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión, ¿qué? Perpetua. 3. Los entendidos, los que tienen al Espíritu Santo y entienden de qué se trata el Evangelio, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, ¿qué? Se aumentará. Me faltó un texto, hermano, donde dice que el pecador va a seguir pecando. A ver si lo ve por allá adelantito. En el 10, 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán como impíamente. Y ninguno de los impíos, ¿qué pasa? Entenderá. Todo el que le gusta el pecado, que ama el pecado, no va a entender el Evangelio. Pero luego dice, pero los entendidos comprenderán. ¿Cuántos entendidos hay aquí? Vamos a orar. Hermano, siempre examinémonos. La Biblia dice, examínate si estás en la fe. Examínate lo que hay en tu corazón. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán la tierra, no heredarán el reino de Dios? Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los ladrones, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has dado entendimiento en las cosas espirituales. Sabemos que todo aquel que tiene tu Espíritu Santo, Señor, puede entender el Evangelio, Señor, y puede vivirlo. Todo aquel que es incrédulo no puede vivir el Evangelio, Señor. No puede entender de qué se trata el Evangelio. Te pedimos misericordia, Padre, por aquellos que aún están ciegos, por aquellos que aún están practicando el pecado, por aquellos que tienen amargura en su corazón, odio, por aquellos que aún siguen practicando el pecado. Te pedimos misericordia, Padre. Abre el entendimiento, Padre, porque no está en el hombre, mi Señor. Tú eres el que abre el entendimiento,
Tú eres el que produce el querer como el hacer. De ti viene el crecimiento, la sabiduría. Todo está en ti, mi Señor. Porque dice la Escritura que no es del que quiere, sino del que tú tienes misericordia. Ten misericordia, Padre, y sigue abriendo nuestro entendimiento, nuestros ojos, para que entendamos que tenemos que estar velando y llorando todos los días de nuestra vida, porque Cristo viene. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor, hermano.